Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de telenovelas turcas. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto con ganas de más dramas, romances y giros inesperados de nuestras series turcas que tanto nos gustan. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, una bomba que está a punto de explotar y que va a dejar a más de uno boquiabierto. Si habéis leído bien el título, vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla. Y no vamos a hablar de cualquier cosa. Hoy vamos a desgranar, a analizar y a diseccionar la confesión de amor de Halil İbrahim a Esla. ¿Lo oíste bien? Confesión de amor. Prepárense porque lo que os voy a contar es de no creer. Palabras que nunca pensamos que saldrían de su boca, gestos que nos dejaron helados y una situación que cambiará por completo la dinámica entre estos dos personajes. Así que acomódense, traigan sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emoción y sorpresa. Pero antes de empezar con esta bomba de información, tengo que pediros un pequeño favor. Si os gustan las telenovelas turcas, si disfrutáis de nuestros resúmenes, análisis y teorías conspirativas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejadnos vuestros likes y comentarios, que nos ayudan un montón a seguir creando contenido que os guste. Venga, un pequeño esfuerzo que no os cuesta nada y a nosotros nos da una alegría enorme. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Halil İbrahim. Un nombre que resuena con fuerza en nuestros oídos. Un personaje complejo, atormentado con un pasado oscuro y un presente lleno de incertidumbre. Lo hemos visto luchar contra sus demonios, tomar decisiones difíciles y, sobre todo, proteger a aquellos que ama. Pero, ¿alguna vez pensamos que lo veríamos confesar su amor a Esla? Sinceramente, yo tenía mis dudas. Halil İbrahim, desde el principio, se ha presentado como un hombre de acero, forjado en el fuego de la adversidad. Su historia, marcada por la pérdida y la traición, lo ha convertido en un ser reservado, cauteloso y desconfiado. Hemos visto cómo construía muros a su alrededor para protegerse del dolor, y cómo esa armadura emocional lo mantenía alejado de la posibilidad de encontrar la felicidad. Su dedicación a su familia, su sentido del deber y su implacable sed de justicia lo han consumido por completo, dejándole poco espacio para el amor. Esla, por su parte, es un personaje que ha evolucionado enormemente a lo largo de la serie. De una joven ingenua y vulnerable ha pasado a ser una mujer fuerte, decidida y capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo. Su relación con Halil İbrahim ha sido una montaña rusa de emociones, con momentos de tensión, acercamiento y sobre todo, mucha confusión. Esla, a diferencia de Halil İbrahim, siempre ha irradiado una luz especial. Su optimismo, su bondad y su capacidad para ver lo bueno en los demás la han convertido en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, nunca ha perdido su esencia, su espíritu luchador y su fe en el amor. Su encuentro con Halil İbrahim, aunque inicialmente conflictivo, ha sido un punto de inflexión en su vida. Ha sabido ver más allá de su armadura, reconocer su dolor y conectar con su alma. Durante mucho tiempo, hemos visto una atracción innegable entre ellos. Miradas que lo dicen todo, gestos sutiles que revelan una química innegable, pero también muros invisibles que les impiden dar el paso definitivo. La lealtad, el deber, el miedo al compromiso, todo ha contribuido a crear una relación compleja y llena de matices. La tensión sexual no resuelta entre Halil İbrahim y Esla ha sido uno de los hilos conductores de la serie, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos, esperando el momento en que finalmente se rindieran a sus sentimientos. Cada roce accidental, cada mirada prolongada, cada conversación cargada de significado ha sido una pequeña chispa que alimentaba la llama del deseo entre ellos. Pero al mismo tiempo las circunstancias que les rodean, las responsabilidades que pesan sobre sus hombros y los secretos que guardan les han impedido dar rienda suelta a esa pasión. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha llevado a Halil İbrahim a abrir su corazón y confesar sus sentimientos a Esla? La respuesta no es sencilla, pero creo que se debe a una combinación de factores. La evolución de Halil İbrahim como personaje ha sido gradual pero constante. A medida que ha ido superando sus traumas del pasado y aprendiendo a confiar en los demás, ha ido dejando caer sus defensas y permitiendo que Esla se acerque a él. Ha descubierto en ella un apoyo incondicional, una confidente leal y una compañera indispensable. Ha empezado a vislumbrar la posibilidad de una vida diferente, una vida llena de amor y felicidad,
y ha comprendido que Esla es la clave para alcanzar esa vida. En primer lugar, Halil Ibrahim ha llegado a un punto de inflexión en su vida. Después de enfrentarse a la muerte de cerca, de perder a personas importantes para él y de superar obstáculos aparentemente insuperables, ha comprendido que la vida es demasiado corta para reprimir sus sentimientos. Se ha dado cuenta de que no puede seguir viviendo con el peso del arrepentimiento y que tiene que luchar por lo que realmente quiere. El punto de inflexión al que te refieres, sin duda, se catalizó tras el último enfrentamiento con su principal antagonista. Ver la muerte tan de cerca, sintiendo la fragilidad de la vida y la importancia de no postergar lo que realmente importa, lo obligó a reevaluar sus prioridades y a dejar de lado el miedo al rechazo. En segundo lugar, la relación entre Esla y Halil Ibrahim ha alcanzado un punto de no retorno. Después de todo lo que han vivido juntos, después de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles y después de compartir secretos y confidencias, se han dado cuenta de que su conexión es mucho más profunda de lo que pensaban. Han comprendido que no pueden seguir negando lo que sienten el uno por el otro. La complicidad que han desarrollado a lo largo del tiempo, los sacrificios que han hecho el uno por el otro y la forma en que se complementan mutuamente han creado un vínculo indestructible entre ellos. Han aprendido a leerse con la mirada, a entenderse sin necesidad de palabras y a confiar el uno en el otro por encima de todo. Y finalmente creo que Halil Ibrahim ha visto en Esla una persona que lo acepta tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Una persona que lo comprende, que lo apoya y que lo ama incondicionalmente. Una persona que lo complementa y que lo hace mejor. Y eso, amigos míos, es algo que no se encuentra fácilmente. Esla ha demostrado una y otra vez que su amor por Halil Ibrahim es incondicional. Ha aceptado su pasado, ha comprendido sus miedos y ha respetado sus decisiones. Ha creído en él incluso cuando él mismo dudaba de sí mismo y lo ha animado a superar sus limitaciones. Su fe en él ha sido un motor fundamental para su transformación. Pero, ¿cómo fue exactamente esa confesión? ¿Qué palabras utilizó Halil Ibrahim para expresar sus sentimientos? ¿Y cuál fue la reacción de Esla? La anticipación a este momento ha sido palpable a lo largo de toda la temporada. Los guionistas han jugado magistralmente con las expectativas de los espectadores, sembrando pistas y creando situaciones que alimentaban la esperanza de una declaración de amor. Y finalmente el momento ha llegado. La escena comienza en un lugar tranquilo y apartado, lejos del bullicio y del peligro. Halil Ibrahim ha llevado a Esla a un lugar especial, un lugar que tiene un significado importante para ambos. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Se siente la electricidad en el aire. La elección del lugar no es casual. Es un rincón de paz y belleza que contrasta con el caos y la violencia que rodean sus vidas. Es un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde pueden dejar de lado sus máscaras y conectar a un nivel más profundo. El silencio que precede a la confesión está cargado de emoción, creando una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad. Halil Ibrahim empieza hablando de su pasado, de su infancia difícil, de sus errores y de sus arrepentimientos. Le cuenta a Esla cómo ha sido su vida antes de conocerla y cómo ella ha cambiado su perspectiva. Le dice que nunca pensó que sería capaz de amar a alguien, que siempre se había considerado un hombre frío y distante, pero que ella ha logrado derribar sus muros y tocar su corazón. Al abrir su corazón de esta manera, Halil Ibrahim se muestra vulnerable y honesto, revelando una faceta de sí mismo que rara vez deja ver. Le está confiando a Esla sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas, creando un lazo de confianza aún más fuerte entre ellos. Entonces, llega el momento crucial. Halil Ibrahim toma la mano de Esla, la mira a los ojos y le dice con voz temblorosa pero llena de sinceridad: Esla, te amo. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi luz en la oscuridad, mi esperanza en la desesperación. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, protegerte, amarte y hacerte feliz. La intensidad de su mirada, el temblor de su voz y la sinceridad de sus palabras transmiten la profundidad de sus sentimientos. Es un momento catártico para ambos, una liberación de todo lo que han estado reprimiendo durante tanto tiempo. Las palabras de Halil Ibrahim resuenan en el silencio. Esla está sin palabras, completamente sorprendida. Lágrimas de emoción corren por sus mejillas. No puede creer lo que está escuchando. Siempre había soñado con este momento, pero nunca pensó que sería real. La sorpresa de Esla es comprensible.
A pesar de que siempre ha sabido que Halil Ibrahim sentía algo por ella, nunca se había atrevido a imaginar que él sería capaz de expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y sincera. Su reacción es una mezcla de incredulidad, alegría y alivio. Después de unos segundos de silencio sepulcral, Esla reacciona. Aprieta la mano de Halil Ibrahim y le dice: Halil Ibrahim, yo también te amo. Te amo con todo mi corazón. Siempre te he amado, incluso cuando no quería admitirlo. Eres el hombre de mi vida, mi alma gemela. Quiero estar contigo para siempre. La respuesta de Esla es un reflejo de la sinceridad y la profundidad de sus propios sentimientos. No duda ni un segundo en corresponder a la declaración de Halil Ibrahim, confirmando que su amor es mutuo y que están destinados a estar juntos. Los dos se abrazan con fuerza, un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que sella su amor y que marca el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un abrazo que nos deja a todos con la piel de gallina y con una sonrisa de oreja a oreja. Este abrazo es un símbolo de la unión de dos almas que han superado innumerables obstáculos para encontrar el amor. Es un momento de conexión profunda y de entrega total, un momento que quedará grabado en la memoria de los espectadores. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afectará esta confesión a la relación entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Serán capaces de superar los obstáculos que se interponen en su camino y vivir felices para siempre? La verdadera prueba de su amor comienza ahora. Tendrán que enfrentarse a los enemigos que acechan en las sombras, a los secretos que amenazan con separarlos y a las presiones de sus respectivas familias. La respuesta, amigos míos, la encontraremos en los próximos episodios. Lo que sí puedo aseguraros es que esta confesión ha marcado un antes y un después en la serie. La dinámica entre Halil Ibrahim y Esla ha cambiado por completo y las consecuencias de esta confesión serán impredecibles. La serie ha dado un giro de 180 grados, abriendo un abanico de posibilidades narrativas. Los próximos capítulos prometen estar llenos de drama, romance, acción y suspense. Tendremos que estar atentos a cada detalle, a cada mirada, a cada gesto para descubrir qué nos depara el futuro. Y por supuesto tendremos que estar preparados para lo inesperado, porque en las telenovelas turcas nunca se sabe lo que puede pasar. Los guionistas son expertos en sorprender a los espectadores con giros inesperados, revelaciones impactantes y situaciones límite. Nada está escrito en piedra y cualquier cosa puede suceder. Así que agarraos fuerte porque la historia de Halil Ibrahim y Esla está lejos de haber terminado. Aún quedan muchos capítulos por delante, muchas emociones por vivir y muchas sorpresas por descubrir. Prepárense para un viaje lleno de intensidad y pasión. En resumen, hoy hemos analizado la impactante confesión de amor de Halil Ibrahim a Esla, un momento que muchos esperábamos y que ha cambiado el rumbo de la serie. Hemos visto cómo Halil Ibrahim ha superado sus miedos y ha abierto su corazón a Esla, y cómo Esla ha correspondido a sus sentimientos. Un momento mágico que nos ha dejado con la piel de gallina y con ganas de más. Esta confesión es un hito en la historia de la serie, un punto de partida para un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Pero recordad, esta es solo la punta del iceberg. Aún quedan muchos interrogantes por resolver y muchos obstáculos por superar. Tendremos que estar atentos a los próximos episodios para descubrir qué les depara el futuro a Halil Ibrahim y Esla. Los secretos del pasado, las intrigas del presente y las amenazas del futuro pondrán a prueba su amor y su determinación. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la confesión de Halil Ibrahim. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo diseccionando cada detalle de esta escena tan emotiva. Espero que el análisis haya satisfecho vuestra curiosidad y os haya dado una visión más clara de lo que está por venir. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios tan cariñosos. Sois los mejores. Vuestra fidelidad y vuestra pasión por las telenovelas turcas son una fuente de inspiración para mí. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la confesión de Halil Ibrahim? ¿Creéis que Halil Ibrahim y Esla podrán ser felices juntos? ¿Qué obstáculos creéis que tendrán que superar? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras teorías y vuestras predicciones. Vamos, no seáis tímidos y contadme todo lo que pensáis. Compartir vuestras opiniones y debatir sobre la serie es una de las cosas que más disfruto. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like,
compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y recordad que tenemos un montón de contenido sobre telenovelas turcas para que disfrutéis. No os perdáis nuestros resúmenes, análisis y teorías conspirativas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.